Buenas tardes, señoras y señores, amigas y amigos. Bienvenidos todos a este salón noble, a este salón de actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Disculpen el retraso en el comienzo del acto, está lloviendo, hay algún tráfico complicado que hace que algunas personas que han anunciado su presencia y que estamos seguros que llegarán, pues todavía no han podido incorporarse al acto. Pero bueno, lo harán en cuanto lleguen porque tienen reservados sus sitios. Hoy conmemoramos la fundación de la Real Sociedad Económica de Amigos del País hace 246 años y pensamos que es una buena fecha para dar la bienvenida a todos aquellos socios a los que no pudimos saludar ni incorporar formalmente debido a la pandemia y a otras dificultades. Así que hemos decidido celebrar esta conmemoración y qué mejor que celebrarla con un acto dedicado a los miembros de la sociedad, tanto a los que ya pertenecen de antiguo como a los nuevos que hoy se incorporan. Y para empezar el acto hemos invitado a quien es probablemente nuestro socio más antiguo, que es don Eliseo Izquierdo Pérez. Se hizo socio en 1958, por lo tanto los cálculos son que lleva 64 años de socio, ¿no? Claro, después de tantos y tan beneméritos servicios, es socio de mérito de nuestra sociedad. Y él ha cedido generosamente, como siempre ha hecho, a dirigirnos unas palabras contando un poco la historia viva de la Real Sociedad que él ha conocido en estos 64 años. Así que, Eliseo, cuando quiera, adelante. Muchas gracias. Querido director, queridos directores anteriores, miembros de la Junta de Gobierno de esta Real Sociedad, estimados amigos que se incorporan hoy a esta Real Academia, a esta Real Sociedad, perdónenme el lapsus, señoras y señores, buenas tardes y olvidémonos al decirlo de la climatología lagunera. Es la que es y sabemos bien cómo se las gasta. Concentremos pues en ambas palabras, buenas tardes, nuestras mejores intenciones, dárselas y deseárnoslas con toda cordialidad cuantos participamos en este acto institucional con el que conmemoramos el 246 aniversario del establecimiento de la Real Sociedad en esta muy noble y leal ciudad de San Cristóbal de la Laguna, de fiel e ilustre historia, el 15 de febrero de 1777. Celebramos hoy, por tanto, los orígenes de una institución señera en la vida de este país, el comienzo de una fecunda andadura humana en tiempos y en circunstancias muy diferentes a las actuales y, sin embargo, con capacidad para poder ir adaptándose a cada momento histórico. La Económica de Tenerife ha protagonizado en la historia de San Cristóbal de la Laguna y en la de nuestra isla páginas dignas de ser siempre recordadas, que merecen nimbarlas con la mejor caligrafía emocional y son estímulo y acicate para continuar luchando a favor de los más nobles intereses insulares con tesón y con empeño, con ilusión y con responsabilidad, los mismos que promovieron su instauración en el último tercio del siglo XVIII y continúan siendo válidos. El señor director, mi querido amigo, el profesor Gómez Soliño, no tuvo mejor ocurrencia que solicitarle hace unos días a este veterano socio de la Económica, acaso por ser, mientras no se demuestre lo contrario, que soy el más antiguo de los miembros que en la actualidad la configuran, unas palabras liminares de saludo y de bienvenida, sobre todo
especialmente dirigidas a quienes esta tarde, en este acto solemne, se incorporan de pleno derecho como savia, renovadora y vivificante al quehacer cultural de esta entidad que se precia de ser la más antigua de las de carácter civil de la isla de Tenerife. Ahí es nada 2 siglos y cuarto de existencia en los que, como en la propia vida, ha habido de todo. Han alternado épocas de brillantez, esplendor, eficacia, logros fundamentales, con otras de atonía, de pérdida de pulso vital y hasta de riesgo de desaparecer. En realidad, el doctor Gómez Soliño quería que pronunciase una conferencia y hasta me pidió título de la misma, que finalmente le di para medio corresponder a su insistente a la vez que afectuosa demanda. Para no desairarlo del todo, he hecho el esfuerzo que espero ustedes comprendan de redactar la 12 de líneas que voy a leerles, en las que he tratado de condensar de algún modo, más que menos lejano, de lo que se ha mantenido escondido, vaya a saberse por qué, en los alvéolos de la memoria de este nonagenario periodista, por si, aunque mal enhebrados, pueden serles útiles en alguna medida a quienes entran hoy como amigos en esta casa de tanta solera y prestigio, para que comprendan mejor no solo el privilegio y la importancia de su incorporación a este proyecto permanente de civilidad que es la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, sino también de los peligros a que puede verse sometida una institución como esta si no arrimamos todos el hombro para mantenerla de forma que pueda avanzar, agrandar y engrandecer su ejemplar trayectoria. El problema es que los años no pasan en balde. Lo que en otro tiempo era menester cotidiano, respuesta rápida, válida a exigencias inmediatas, como era común en el periodismo de tiempos atrás, ahora le resulta lo suyo, en ocasiones lo indecible, y uno lo advierte, lo quiera o no, porque se va dejando de ser lo que se era, aunque intente hacerle uno frente, frenar las sobrevenidas torpezas y hasta las desafíe. Créanlo, los años pesan como losas charneras. Uno de los síntomas, aseguran los neurólogos, que más lo acusan, y además con frecuencia de forma dramática, es la tendencia de los viejos. A mí lo de mayores, la verdad me parece un efugio innecesario y un autoengaño. Yo prefiero estar en esto totalmente de acuerdo con, por ejemplo, José Luis San Pedro o con Alejandro Nieto. Somos viejos. Y ya está. En fin, la tendencia, repito, a refugiarnos en la rememoración como si de una noria se tratara de pasadas vivencias, las batallitas libradas, vaya a saberse cuándo y de qué manera, como si fuera la primera vez y la única en que se cuentan. Yo les prometo que he hecho el esfuerzo y espero no incurrir en ese pecado. Decía Baltasar Gracián que lo bueno, si breve, doblemente bueno, lo cual no siempre es cierto. En la vida de todo ser humano, por ingrata que haya sido, nunca faltó ese instante de dicha fugaz, acaso el más fugaz de todos los vividos, que uno hubiese querido desear y se alargara incluso hasta el momento mismo de morir. Lo que sí es cierto es lo que el propio Gracián añade a renglón seguido y por lo común se solapa.
lo malo, si breve, la mitad de malo. Y es a esa idea que el jesuita aragonés bebió en esa fuente que nunca cesa, que es Cervantes. A ese pragmatismo quiero acogerme. Que mis palabras, por breve, sean, créanme, lo menos malo posible que puedan ser. Así que, sin preámbulo, comienzo mi contar. Trataré de hacerlo con no más de 2 o 3 flash, ahora se usa esa palabra, ¿no? 3 iluminaciones, digamos, lo suficiente para poner un poco de luz en los pocos avatares de la económica de Amigos del País de Tenerife que coinciden con los años en que quien está hablándole ha estado vinculado con ella. Se interesaba el otro día el profesor Gómez Soliño por saber cómo había sido mi relación inicial con esta Real Sociedad, con esta querida económica nuestra. Pues bien, fue, según mis cálculos, mediados los años 40 del siglo pasado. Les diré, cuando se iba a cumplir el primer centenario de la fundación del Instituto de Canarias, hoy Instituto Cabrera Pinto, que había abierto sus puertas el 1 de septiembre de 1846, nuestro profesor de Lengua y Literatura Española, el recordado don Pablo Pou Fernández, tuvo la feliz idea de contagiar a su alumnado en un certamen escolar, un certamen literario, prosa y verso, como la mejor forma de celebrar la efeméride. Estaba yo entonces en el 5º de los 7 cursos del que se denominaba bachillerato universitario, que se remataba con la reválida, un inmenso cajón desastre en el que igual cabía a preguntarte el número de patas de un arácnido que la quíntuple estructura del ente finito o los atributos del Dios Todopoderoso, maridados con algún logaritmo o las declinaciones latinas o el dual griego, que de todo había en ese momento para escoger. En respuesta a la convocatoria de don Pablo, tuve la osadía y la temeridad de presentar al concurso un trabajillo con el pretencioso título Historia del Instituto. Y para redactarlo, finalmente no tuve otro remedio que acudir a las 2 únicas fuentes que en aquella época estaban a mi alcance. La biblioteca provincial, instalada en el propio instituto, a cargo en la práctica de quien mejor la conocía, que era el inolvidable don José Herrera, aunque el bibliotecario era don Emilio, y la de la económica. Este fue justamente el motivo por el que crucé por primera vez la puerta de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y la pude visitar. La económica estaba instalada entonces de prestado en los bajos del ayuntamiento, en un local, el de la derecha, de los 2 que mediante sendos tabiques le habían sido hurtados o sustraídos al porche del acceso a las casas consistoriales, con el cierre de 2 arcos, los 2 de los extremos, de los 5 de la fachada principal del edificio que da a la Plaza del Adelantado, como saben ustedes. Más o menos a las 11 de la mañana, todos los días, un señor bastante entrado en años, me lo parecía a mí, cuyo nombre nunca llegué a saber, abría parsimoniosamente la puerta de entrada y las 2 hojas que protegían la cristalera colocada en el arco que daba a la mencionada plaza, único lugar por el que penetraba en el salón algo de luz, y aguardaba a que llegara el director, el sempiterno don Tomás Tavares de Nava. Para don Tomás Tavares, la económica era como una finca de su propiedad.
quizás por descendiente del más ilustre de sus fundadores, el marqués de Villanueva del Prado. Nunca se le conoció más ocupación que la genealogía y la económica, aunque era doctor en Derecho, se decía. En ella, en la económica, don Tomás, que vivía en el Hotel Aguirre, hacía su segunda vida, su vida principal, pues incluso guardaba en ella hasta su frac, un frac con el que acudía puntualmente, luciendo en el pecho de forma muy ufana la medalla de la Real Sociedad, a las 2 procesiones cívicas anuales a las que siempre estaba invitado como director, la de julio por San Cristóbal y la de septiembre por el Cristo. Esas 2 eran las manifestaciones externas únicas que daban fe de la existencia de la económica. De resto, nada de nada. Pero no solo le ocurría a la económica. También las demás sociedades y organismos que el franquismo nunca pudo controlar o no le valía la pena hacerlo, corrían la misma suerte. Solo se les tenía en cuenta cada 4 años para participar obligadamente en la elección de compromisarios por el tercio de entidades culturales y recreativas para la renovación, lo cual es un decir, de las corporaciones locales, salvo el cargo de alcalde, que esta altísima responsabilidad era potestativa, era exclusiva del gobernador civil y jefe provincial del movimiento. Había quedado muy atrás la época en que la económica encabezaba en prestigio a las entidades culturales y recreativas laguneras, el tiempo marcado sobre todo por la actividad en ella de 2 laguneros eminentes, muy diferentes uno del otro, pero unidos por un profundo lagunerismo, el ilustre cronista don José Rodríguez Moure y el historiador don Manuel de Osuna. Pues bien, en aquel lugar que se había tornado húmedo, oscuro y nada confortable, de apariencia más bien lúgubre y sin nadie en los alrededores, comenzó mi relación de amor con la económica. Es verdad que de vez en cuando aparecía algún que otro despistado que intentaba leer un periódico viejo o recopilar unos datos de genealogía que le proporcionaba el sabio genealólogo y, en fin, alguien que intentaba hacer alguna otra cosa. Allí fue donde empecé a recopilar los primeros datos para el trabajillo y nació mi afición por el conocimiento de la historia de mi ciudad natal. Permítanme que añada que acaso porque era el de mayor extensión de los presentados, el trabajillo aquel obtuvo premio y fue publicado con los demás, 7 en prosa y 2 en verso, en el cuadernillo 1846-1946, centenario del Instituto de Enseñanza Media de La Laguna, Trabajos Escolares, La Laguna, 1947. Lo publicó el Secretariado de Publicaciones de nuestra universidad, precedidos por unas atinadas palabras del entonces vicerrector de la universidad, doctor Serra Raffol, y un breve escrito prologal del profesor Pou Fernández, más una sucinta información sobre los actos que se celebraron y la relación del personal docente y de servicio. Hay que ver la cantidad de alumnos que entonces tenía el instituto y no había nada más allá de una docena de profesores entre catedráticos, adjuntos y ayudantes. Catedráticos eran 3. En fin, todo esto se recogió en un modesto folleto de 42 páginas en octavo, más 4 fuera de paginación, con 5 ilustraciones. Publicación de la que creo que debió haberse hecho una tirada tan reducida, tan corta,
que hoy es un raro de la bibliografía canaria del siglo XX. Les diré honradamente que la otra tarde, para comprobar la fecha, al coger entre mis manos aquel folletito moteado ya abundantemente por el modo que cría el olvido, no pude evitar un fugaz ahogo irreprimible de melancolía, la que produce el encuentro con un tiempo que parecía perdido o dormido para siempre y que, sin embargo, de pronto te estremecía de una manera inesperada, como en un salto mortal e inevitable, llevándote al lejano horizonte vital en el que fuiste a ratos incluso cándidamente feliz entre los escombros de una guerra que no provocaste, pero que te marcó para siempre sin remedio posible, como a todos los niños de mi generación, mientras crecíamos entre cantos triunfales, injusticias imperdonables y miserias y carencias de toda la haya, empezando por la de la libertad. Hasta mediados de los 50 del siglo pasado, este habitáculo donde estamos en estos momentos, acertadamente convertido en salón de sesiones, era, con el que forma ángulo hacia la fachada, laboratorio de la Facultad de Química de la Universidad. Por sus grandes ventanales, siempre abiertos para evitar accidentes por asfixia, escapaba y se expandía por las calles inmediatas, San Agustín y Tabares de Cala o Los Álamos, un intenso olor a huevos podridos, el de las reacciones de los clorhídricos y otras sustancias, mientras eran mezcladas y calentadas en antidiluvianas cocinillas de petróleo que a cada rato se tupían y había que desobstruir con un calacimbre. Qué canarismo más hermoso este de calacimbre, que no lo tiene siquiera recogido la RAE. Un canarismo donde los haya, que era un trozo muy fino de alambre metálico, todo mezclado con decenas de probetas y matraces, pero muy poco. Aunque la construcción del edificio principal de la universidad, frontero a la Cruz de Piedra, parecía el nunca acabar, en 1953, todavía en marcha, se hizo el primer traslado, el de la Facultad de Derecho. Fue una de las primeras facultades universitarias que lo ocupó, en realidad la primera que lo ocupó. La mudanza prosiguió así lentamente hasta el año 1956, cuando con una animada fiesta estudiantil de batas blancas de laboratorio, llena de humor y de ironía, se llevó a cabo el traslado de química. Fue entonces cuando quedó libre por fin esta vieja casona, antigua residencia que había sido de los jesuitas, donde primero estuvo radicada la universidad tras su establecimiento en 1927, más tarde ampliada a la Casa del Lercaro, que es hoy, como saben ustedes, el Museo de Historia y Antropología de Tenerife. Pero ya antes de que fuera desocupada, desde que se supo que estaba próximo su desalojo, comenzó una batalla soterrada para hacerse con esta edificación y con este lugar. Lo fue desde muy diversos ángulos. Servicios provinciales de educación, Instituto de Estudios Canarios, la propia Real Sociedad Económica, y vaya usted a contar cuántas instituciones más. Al fin, quien ganó la partida fue el Ayuntamiento de La Laguna. Y esto porque, como quería recuperar el espacio de los portales ocupado por el local donde estaba la Económica, forzó hábilmente la situación en Madrid y logró que el Ministerio le cediera a la Real Sociedad esta habitación, más un pequeño cuartucho que había sido portería de la universidad, eliminado en el primero de los trabajos de rehabilitación a los que había sido sometido el edificio. Con posterioridad se consiguió la cesión del espacio
que da a la calle San Agustín, y entonces se acondicionó exclusivamente para salón de actos. En estos estrechos límites se vio constreñida a realizar la económica sus actividades durante años. Esta estancia, la mayor, era a un tiempo biblioteca, sala de juntas, despacho del director, despacho del bibliotecario, despacho del tesorero, lugar de alguna lectura ocasional, de alguna consulta también ocasional, de alguna que otra investigación asimismo ocasional y sobre todo salón de tertulia, mientras el reducido espacio de la antigua portería se destinó a secretaría de la institución. En el resto del edificio encontraron acomodo la Inspección de Enseñanza Media del Distrito Universitario, el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados, los esperantistas y el depósito de protocolos de las notarías de la ciudad. Creo que era solo eso. Igual que a tantos otros organismos e instituciones, la recuperación de la democracia y el estado de las autonomías le vinieron a la Real Sociedad como agua de mayo. De la desatención total, del abandono y de la indiferencia por parte de las distintas administraciones, se fue pasando, aunque con mucha mayor lentitud de la deseable y de lo que demandaba el penoso estado al que habían llegado todas estas sociedades artísticas y culturales, aún se pasó, digo, a un progresivo acercamiento, a un interesarse por problemas y necesidades que hasta entonces no se habían tenido en cuenta y comprender por fin lo que podían aportar a la cultura y al pensamiento entidades como la económica si se les proporcionaban medios y condiciones para desarrollar su actividad. Por este camino se logró que la económica experimentara una significativa transformación, sobre todo desde que se consiguió la restauración integral de la sede y luego de numerosos trámites que prácticamente se estrenaban, se acometieron, entre otros programas de primer orden, las tareas de limpieza, catalogación y conservación de su biblioteca, en particular el rico fondo francés, la más valiosa joya de esta corona. En tanto, hubo que apelar a la generosidad de varias instituciones como el Museo de la Historia, el Consejo Consultivo y otros organismos para celebrar lo que no se podía hacer aquí, juntas, reuniones y actos públicos. Ni es este el momento ni soy yo la persona adecuada para analizar con detenimiento la profundidad que merecen lo que ha supuesto para la económica de Amigos del País tanto esta última etapa como los 3/4 de siglo de su largo batallar que coinciden en el tiempo con aquel mi primer encuentro en 1946, casi no exactamente, cuando se hallaba alojada en los soportales del Ayuntamiento lagunero. Las 3 levísimas incursiones o catas que acabo de hacer en su sinuosa trayectoria histórica creo que reflejan con bastante propiedad lo mucho que ha costado llegar hasta el momento presente. No ha sido, crean, un camino de rosas. Pero en estos últimos años se ha logrado mucho. Yo diría que casi tanto más que lo que se había logrado en todos los años anteriores desde su fundación en 1777. Se ha conseguido lo que nunca se pudo lograr y está bien a la vista de cuantos se acerquen con ustedes, aunque parecía a veces que esto no podría conseguirse. Porque incluso en esta época reciente hubo momentos en los que la económica estuvo, créanlo, a punto de desaparecer. Claro que nunca le faltaron amigos con empeño, con capacidad para saber resistir y con ánimo para superar dificultades. En enero último, como recordó
nuestro querido director, se cumplieron 65 años, 64, no, 65, del momento en que fui aceptado como miembro de número de esta Real Sociedad. De ahí que haya vivido de cerca muchos de los avatares que he tratado de resumir al máximo en la exposición muy compendiada que acabo de hacerle. Han sido años de vinculación entrañable que me satisfacen y estimulan y me permite decirles a quienes hoy se incorporan, igual que yo lo hice un día ya bastante lejano, que a la económica no venimos simplemente para lucir sobre el pecho o en el ojal su medalla o su escudo o su logotipo, que también, claro, sino porque hay que hacerlo, no hay que venir por ello, sino fundamentalmente para trabajar por ella, por su engrandecimiento, porque hacerlo es tanto como trabajar por el engrandecimiento y el desarrollo de Tenerife. En aquel lejano 1958 trabajaba yo vocacionalmente como periodista. Digo vocacionalmente porque las empresas periodísticas jamás han tratado mínimamente bien, desde la perspectiva económica, a quienes han hecho y siguen haciendo día tras día este imprescindible medio de comunicación humana. Yo les podría contar alguna historia, por ejemplo, la de don Juan Pérez Delgado, nuestro impar Nijota, al que de vez en cuando él empezó a trabajar en la prensa, de vez en cuando don Leoncio, porque don Juan había hecho un trabajo digno, se paraba ante él, metía la mano en el bolsillo, sacaba unas pesetas y se las daba. Esa era la remuneración, ese era su salario. Y muchas gracias, don Leoncio. Yo, para que no se olvidara el tema, lo recogí en mi libro Periodistas Canarios, siglo XVIII al XX. Pues bien, yo, como digo, trabajaba entonces ya en el periodismo, por vocación, por afición, porque la tinta de la imprenta y el olor de la tinta son peores que la peor de las drogas. Pues bien, en ese 1958 no recuerdo quién me propuso para que fuese socio de la económica y además con un fin prioritario, para que me encargara de todo lo relativo a la información sobre la actividad de la Real Sociedad, que debo decir que era más bien poca, pero era la que era en aquel tiempo y qué íbamos a hacerle, ¿no? En fin, lo acepté complacido. Fueron muchos los años que estuve haciéndolo, unas veces como presidente de la sección de prensa y propaganda, y otras como miembro de la misma, para que fuesen otros los que ocuparan la presidencia y así darles chance y meter en ella a otros miembros de la profesión. Era, como ustedes comprenderán, una aportación, la mía, modestísima, mínima, sin relumbrón, pero sí que había que estar atento a cumplir con lo poco que podía decirse sobre la vida, si aquello era vida de la academia, de la económica de aquel momento. Pero era necesario hacerlo, ¿no? Y eso bastaba. Yo lo saco a colación no por otra cosa que para decirles a quienes hoy se reconocen plenamente amigos de la económica que todo apoyo, toda ayuda, incluso la más modesta y humilde, nunca será desdeñada en esta casa ni será preterida. Por el contrario,
será fundamental para seguir trabajando conjuntamente todos, codo con codo, hombro con hombro, en pro de los intereses de Tenerife, motivo esencial de la existencia de esta querida sociedad que desde hoy les acoge a ustedes como amigos. Y aquí termino. En fin, podría decir muchas cosas más. Quizás el profesor Gómez Soliño esperaba que contara anécdotas que aquí las hay a porrillos, ¿no? De un tiempo que fue un tiempo excepcional. Pero, en fin, ya creo que me he pasado de rosca. En fin, es que la parra no da para más. En todo caso, yo le agradezco a nuestro director que se haya arriesgado a confiar en este noventón o nonagenario, como ahora se dice, que por lo visto es más fino, desde hace tiempo apartado por voluntad propia de la tolvanera de la actualidad. Ya hay un momento en que uno decide quedarse en dique seco. Por lo demás, salvo en esto, creo que está nuestro querido director haciéndolo muy bien como director de esta querida sociedad, siguiendo la saga de sus anteriores, de los anteriores directores que han hecho también de esta sociedad una de las entidades más prestigiosas, más serias y respetadas de la región canaria. Con lo que él lleva realizado, cabe augurar sin el menor temor a equivocarse, a decir que ha puesto el listón muy alto, como muy alto lo pusieron sus antecesores ilustres. Hoy la económica, repito, es respetada, es escuchada y es atendida como nunca lo fue. Es múltiple, con enjundia atractiva y eficaz para los intereses tinerfeños y los de nuestra ciudad. Es además espejo actualizado del espíritu que movió en 1777 a los ilustres fundadores de esta institución al crearla. A aquel parvo grupo de próceres les dolía la situación de desamparo, la triste situación de una población analfabeta y desasistida que en aquel momento poblaba la isla, y batallaron con hidalguía y coraje para remediar los muchos males que la atenazaban. Yo creo que seguir en ese empeño renovado es justamente lo que está haciendo con entusiasmo la económica. Y será todavía mayor, pues cuenta desde hoy con un grupo importante de nuevos amigos, los que esta tarde se incorporan como sabia, renovadora y vivificante, que estoy seguro contribuirán con entusiasmo, amplitud de miras y amor a esta tierra, a la empresa de seguir engrandeciendo nuestra real sociedad. Muchas gracias por la amable atención que le han dispensado ustedes a mis palabras. Bueno. Muchas gracias, Eliseo. Ahora vamos a ponernos de pie y vamos a escuchar la lectura de los socios fallecidos desde el año 2020 hasta hoy. Pongámonos, por favor, de pie. Señor director, señoras y señores. Don Atilano de la Torre Granados, economista. Don Pedro Mansito Pérez, investigador. Don Melchior Zárate Cologan, militar. Don Juan José Arencibia de Torres, militar. Don Emilio Racionero Menasalva, jubilado de Sexa.
Don José Miguel Martín Neda de Huergo, farmacéutico. Don Juan Antonio Osuna Torres, empresario. Don Manuel Aldana Afonso, empleado de Telefónica. Don Antonio Carlos Blesa, catedrático de universidad. Don Rafael Delgado Rodríguez, profesor en la Escuela de Bellas Artes. Don Miguel Ángel Cedrés Hernández, párroco. Don Pedro García San Juan Ruiz Benítez de Lugo, economista. Don Rafael Zurita Molina, funcionario del Cuerpo de Telégrafos y periodista. Doña María de los Ángeles Teixeira Serviá, periodista, escritora e investigadora. Don Pedro José Rumeu de Lorenzo Cáceres, empresario. Don Domingo Pérez García, abogado. Don Arturo Álvarez Álvarez, archivero. Don Miguel Melián García, doctor en ciencias. Don José Sinesio Hernández Marrero, policía local de La Laguna y conserje de esta Real Sociedad. Don Manuel Morales Martín, funcionario del Cabildo y entomólogo. Don Pedro Gili Trujillo, catedrático de Química Inorgánica. Don José Miguel González Hernández, ingeniero de montes. Don Juan Carlos Rojas Guadalupe, educador social. Don Braulio Manuel Fraga González, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Don Carlos Gaviño de Franchi, escritor y editor. Y don Manuel Sánchez Rodríguez, pintor. Nuestra sociedad guardará en su documentación histórica la memoria con el recuerdo agradecido de esta Real Sociedad a los servicios que estos socios prestaron en su día a esta sociedad. Podemos sentarnos. Bien, vamos a proceder ahora a la imposición de medallas y a la entrega de las acreditaciones a los nuevos socios. Debo decir que de los 41 socios que han ingresado después de 2020, no todos han podido venir aquí, recogerán su medalla y su acreditación cuando lo consideren oportuno en nuestra secretaría. Respecto a los que ahora vamos a nombrar, ruego que se siga el siguiente procedimiento. Una vez nombrada la persona, se acercará a la mesa, le impondré la medalla, la vicedirectora entregará el documento acreditativo y un PIN que estará dentro de la bolsa donde se puede guardar en su momento la medalla, y luego, si les parece al público, pues es el momento de aplaudir. Así que vamos a comenzar la entrega de las medallas. Hacemos referencia en primer lugar a la Junta General en la que se aprobó su ingreso. Y nos referimos, como ha dicho el señor director, a los que están presentes o podrían estar presentes aquí. En la Junta General de 28 de septiembre de 2020, don Carlos Fernando Hernández Bento. Doña María Feida Bebe Ramos.
Año 2021, Junta General de 28 de abril de 2021. Don Marcos Cohen no vino al final, no pudo venir. Doña Dulce María González Doreste. Doña Coromoto Antonia León Hernández. Don Jorge Méndez Ramos. Doña María Jesús Pérez Quintero. Don José Ángel Rodríguez Díaz. Don Alejandro de Vera Hernández. La Junta General de 20 de julio de 2021, don Francisco Salomone Suárez. La Junta General de 29 de junio de 2022, don Jesús Castillo Culzán. Doña Graciliana Montelongo Amador. Don Lorenzo Miguel Soriano Rodríguez.
Y en la Junta General de 21 de diciembre de 2022, doña Alicia María Cabrera Afonso. Señora vicedirectora, señor secretario, señor director don Andrés de Sousa Iglesias, señor director don José Carlos Alberto Bettencourt, compañeros de la Junta de Gobierno, ilustre socio don Eliseo Izquierdo, queridos socios, nuevos miembros de esta Real Sociedad, señoras y señores. El 15 de febrero de 1777, un grupo de personas de lo más granado de la sociedad tinerfeña se reunieron, todos ellos además comprometidos, muy comprometidos cívicamente con el progreso de Tenerife, se reunieron en Junta Constituyente y decidieron crear la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Eran 50 miembros en esa sesión inicial. Después, al final del año, ya llegaban a 91. Y ya no voy a seguir dándoles las estadísticas de cómo fue progresando el número de personas que entraron en la sociedad. Lo primero que hicieron fue, después de constituirse, nombrar una junta directiva e inmediatamente crearon una comisión para elaborar los estatutos y para instituir un premio a quien elaborase un emblema, un símbolo de la Real Sociedad que recogiese las aspiraciones de aquellos miembros. Ese trabajo fue terminado en julio, se constituyeron en febrero, en julio terminaron el trabajo de los estatutos y el emblema, y enviaron los estatutos al rey para que los sancionase. Además, le pedían al rey esta casa donde estamos, o al menos algún espacio de ella, para poder desarrollar sus actividades. Y ya de entrada decían, para crear nuestra biblioteca. También le pedían al rey que, a pesar de que todos ellos contribuían con un doblón de 4 bellones de real, que no era poco en aquella época, eso no era suficiente para las ambiciones que tenían, para los proyectos e iniciativas que tenían en relación con la isla de Tenerife, y le pedían al rey una financiación suplementaria a cargo de rentas de diversos tipos. El rey tardó en contestar, bueno, en aquella época no se hacían las cosas por internet y por lo tanto las cosas llevaban más tiempo, pero recibieron respuesta real un año después, un poco más de un año, en octubre del año 1778. Los estatutos quedaban sancionados y también se les concedía a la Real Sociedad el espacio suficiente en este edificio para que pudieran desarrollar fructíferamente sus actividades. Por lo tanto, la conexión o la asociación de esta Real Sociedad con este edificio data ya de 1778. Pero la parte también importante, que era la de la financiación, como siempre, lo dejaron en el aire. El rey les dijo que, bien, que exploraran esas posibilidades dentro de los responsables de las rentas locales para ver qué se podía hacer en cuanto a el apoyo económico que necesitaba la Real Sociedad para sus proyectos. En los estatutos, ellos instituyeron como misión de esta sociedad la de producir memorias, es decir, informes, que ayudasen a mejorar la industria popular y también para desarrollar todo tipo de iniciativas que sirvieran al bien común. Y termina con esta muletilla, auxiliando la enseñanza.
Es decir, que la actitud o la responsabilidad, la preocupación por la enseñanza como motor fundamental para el desarrollo ya estuvo presente en esta sociedad desde el principio, como era propio también de la época, que era la época de la Ilustración, que daba mucha importancia a la ciencia y a la educación. Si nos parece poco esta descripción, podemos fijarnos en el emblema de la Real Sociedad, el que fue aprobado, porque en ese concurso se presentaron varias decenas de proyectos, de todos los cuales tenemos constancia en nuestro archivo, y al final el que ganó es el que estamos utilizando ahora. En el centro está el Teide como símbolo de excelencia, pero también como símbolo de beneficencia, puesto que el Teide se supone que recoge las aguas de las nubes y esas aguas se filtran y se desarrollan por toda la isla y sirven también para beneficiar la agricultura. Y el Teide también como referencia, no solo referencia insular, sino también referencia marítima, porque ya desde muchas leguas antes de llegar a Canarias se ve el Teide, según dicen quienes han navegado. Por lo tanto, el Teide era un símbolo muy potente y no es de extrañar que haya sido escogido como el emblema por excelencia de esta Real Sociedad. La excelencia, tanto en lo personal como en lo profesional, el beneficio para la sociedad que rodea al Teide y la referencia en cuanto a las ideas, los valores que son necesarios para el progreso de esta Real Sociedad. Si examinamos las actividades que esas personas desarrollaron al principio de los primeros 50 años, vamos a decir, ¿no?, de esta Real Sociedad, fue realmente notable. No hay progreso o avance de Tenerife en aquella época en el que no estuviera por medio no solo el apoyo, sino muchas veces la iniciativa, el liderazgo de las personas que formaban parte de esta Real Sociedad. La creación de la universidad. Aquí guardamos gran parte de la documentación relativa a la creación de la universidad y a las discusiones y reflexiones que hubo antes de llegar a formalizar la universidad. La introducción de la imprenta en Canarias. ¿Podemos creerlo? En 1777 no había todavía imprenta en Canarias, cuando en Inglaterra se había introducido ya 300 años antes y en la península ibérica también. 300 años de imprenta allí, aquí todavía no había llegado. El impulso a la prensa. La creación del Real Consulado Marítimo en relación con el comercio. La creación, por ejemplo, del Paseo de las Peras. Cuando hoy paseamos por las Peras nos parece quizá, bueno, sí, un paseo que está bien, pero ya está surcado por tráfico y quizá ya no tiene el atractivo que en su día tuvo. Dense cuenta que en aquella época la gente tenía que salir a esparcirse, a tomar el aire, a conocer, a verse y a dejarse ver, ¿no? ¿Y dónde hacía eso? En Santa Cruz crearon la Alameda del Príncipe. Aquí no teníamos ninguna alameda, se creó el Paseo de las Peras, que además, dicen nuestras actas, fue costeado a cargo de la Real Sociedad. Al menos en parte, no sé si todo, pero al menos en parte fue costeado por miembros por la Real Sociedad, al menos aportó algo para eso. Desarrollos como las hilaturas y también, por ejemplo, la puesta en producción agrícola de los baldíos. Todo eso queda en el fondo recogido en esa corona que rodea al Teide en el emblema de nuestra Real Sociedad. Tienen allí el caduceo, que es el símbolo del comercio. Tienen en ese escudo tienen un ancla. Tienen también la agricultura representada por un cesto y unas uvas, tienen también las artes representadas por una lira, o también los pinceles para pintar, la representación de la tecnología o la mecánica con una rueda, la hilatura con una rueca, los libros y la parte intelectual, pues eso, con un libro. Es decir, todo eso a lo que ellos aspiraban y que creían que era el núcleo, el sentido de esta sociedad, estar muy bien reflejado en ese escudo. Y aquí tenemos dos, ¿verdad? Uno bordado por una persona que afín a esta Real Sociedad en el siglo XIX y otro ya más reciente de una pintora todavía viva de
de Tenerife. Bien, nosotros creo que cuando mira uno hacia atrás debe sentirse orgulloso de lo que aquellas personas hicieron. Después, a lo largo del siglo XIX, sobre todo en la segunda parte del XIX y en la primera del XX, esta sociedad pasó por altibajos, más bien bajos que altos, y por lo tanto tuvo pues sus problemas. En la década de los 70 del siglo XIX estuvo a punto de desaparecer, pero la llama no acabó de apagarse, fue reavivada gracias a don Silvestre Machado, que fue el director de aquella época, que logró reavivar la llama para que la sociedad pues, no desapareciese como había sucedido en otras partes de España. Y a través del siglo, pero así todo, la Real Sociedad hizo cosas. Cuando hubo una peste muy importante que afectó a la isla a finales del siglo XIX, fue la Real Sociedad la que convocó a todos los médicos que había en plaza, vamos a decir así, para consultarles sobre qué había de hacerse. Y lo que esos médicos decidieron que había de hacerse se imprimió a costa de la Real Sociedad y se distribuyó entre la población para que la población conociera los consejos que daba la clase médica. Por lo tanto, siempre ha habido luces y sombras, altos y bajos, pero yo creo que cuando uno mira atrás y recapitula, creo que esta Real Sociedad prestó grandes servicios a Tenerife. Y así llegamos al día de hoy. Y podemos preguntarnos si tiene sentido que una sociedad como esta siga existiendo 246 años después. Yo he oído a un ilustre miembro de esta Real Sociedad decir que había personas que consideraban esta sociedad y a sus miembros como una especie de restos fósiles, ¿verdad? De restos fósiles. ¿Saben ustedes lo que significa fósil? O sea, un elemento que conserva la forma pero le falta la sustancia porque es pétrea. Nos recuerda algo del pasado pero no tiene ni valor en el presente, fuera del ornamental y desde luego para el futuro no mucho. Yo no estoy de acuerdo con esa apreciación y supongo que todos ustedes tampoco lo estarán. Porque desde desde los años 90, y gracias a la labor de ilustres predecesores, algunos de los cuales están aquí, esta sociedad ha cogido un impulso cada vez mayor y está haciéndose notar, en el buen sentido de la palabra, por sus contribuciones a la sociedad tinerfeña. Y pretendemos, con la ayuda de los nuevos socios, que esto sea así y se incremente. Podemos pensar, por ejemplo, que si son todavía válidos aquellas ideas que movieron a los fundadores a crear esta sociedad. Y yo creo que sí. Piensen ustedes en lo siguiente: la laboriosidad. El rey estaba muy interesado en que estas sociedades se creasen precisamente para que los ciudadanos más comprometidos estuviesen ocupados, y especialmente los nobles, que eran notorios por su ociosidad, no por su laboriosidad. Y era una manera de implicarlos y hacerles pensar en el progreso de Tenerife. La laboriosidad junto con la utilidad, que lo que se haga sea útil a la sociedad y sirva para mejorar lo mejorable. Y después, otra serie de valores como el pensamiento crítico, el no aceptar las cosas simplemente porque así nos vienen dadas por la tradición, sino pensar si no será mejor hacerlas de otra manera, en pensar cómo aquellos ámbitos en los que nos movemos y aquellos ámbitos relativos al territorio de Tenerife pueden ser mejorados. O sea que el tema del pensamiento crítico, aquel atrévete a pensar de Kant, sigue siendo, me parece a mí, válido todavía hoy. Y más hoy quizá, que a lo mejor hace 50 años, porque estamos viviendo una etapa de teorías conspirativas, de irracionalidad, de ideas peregrinas, que yo a veces cuando oigo que hay personas que las creen y las defienden, siempre me acuerdo de aquella frase del torero cuando le presentaron a Ortega y Gasset, que le presentaron a Ortega y él preguntó: ¿y ese señor qué es? Y alguien le dijo: es un filósofo, y él contestó: hay gente para todo. Pues cuando yo oigo estas cosas a veces, estas teorías peregrinas, y muchas veces no solo peregrinas, sino malévolas, manipuladas
falsificadas, para no usar el anglicismo que todos ustedes tienen en mente. Pues creo que más que nunca el pensamiento crítico, el pensamiento personal, el usar nuestra cabeza y no dejarnos contaminar, ni influir, ni engañar por teorías o ideas interesadas, creo que es más necesario que nunca. ¿Están pasados de moda los derechos del ser humano? Los derechos, como decían, del hombre y del ciudadano, los derechos de los seres humanos y de los ciudadanos. Yo creo que los derechos humanos siguen siendo el referente moral para todos nosotros, porque dentro de las normas éticas que cada uno de nosotros tengamos, dependiendo de nuestra orientación filosófica o religiosa, ahí es un punto donde nos podemos encontrar todos. Y cuando repasamos esos derechos humanos y otros que se han ido incorporando, habrá que incorporar en el futuro, pues nos damos cuenta de que todo eso está bastante por hacer. Otro valor de aquella época era la actitud proactiva. Aquí hemos incluido en las vidrieras superiores la frase famosa de Kennedy: no preguntes qué puede hacer la sociedad por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por la sociedad. Y esa es una actitud muy típica de aquella época, de esta, y yo creo que de siempre. Una actitud proactiva. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros por esta sociedad y por la sociedad en general a la que la Real Sociedad sirve? Y yo me siento orgulloso de que aquí hay personas, incluso personas de nuevo ingreso, que están haciendo cosas y que han propuesto algunas ideas que ahora, dentro de un momento, les voy a comentar. Y finalmente, para no seguir, finalmente hay una muy importante: el valor de la ciencia, de la educación y del aprendizaje. Yo no sé si algún día colgaremos en la Real Sociedad ese cuadro, un cuadro de Goya, en que está un señor muy mayor, muy anciano, apoyado en 2 bastones, y dice arriba: aún aprendo. Pues ese espíritu de aprender, pues es también una marca de los ilustrados, una marca de una persona culta e ilustrada, y una marca, una actitud que queremos nosotros cultivar y desarrollar en esta sociedad, y que creemos que todos ustedes, los que se han incorporado, tienen incorporada en su actitud vital. Por lo tanto, sigue siendo necesario. Decía Kant, se preguntaba él que si en su época se vivía en una sociedad ilustrada, y él respondía: no es una sociedad ilustrada, es una sociedad de ilustración, es decir, es una sociedad que está en proceso de ilustración, y ese proceso continúa. Yo creo que nunca acaba, porque siempre hay todos estos aspectos que les he señalado, que con mayor o menor fuerza imperan en diversas épocas, y que es preciso hacerle frente con racionalidad. Las personas que critican a la Ilustración muchas veces lo hacen desde una perspectiva interesada. Dicen que la Ilustración, y citan a Adorno y a Horkheimer y todos estos, la Ilustración fue la que llevó, por ejemplo, a los judíos a la cámara de gas. Un poco fuerte. Pero lo que quieren decir es que un exceso de racionalidad es tan peligroso como la falta de racionalidad. Cuando también Goya pinta aquel otro pintura negra que dice el sueño de la razón produce monstruos, él seguramente pensaba en el sueño de la razón por defecto, pero también es cierto que por exceso la razón puede llevarnos al desastre, y eso también hay que tener cuidado. No todo es razón y no todo debe recibir un baño de racionalidad. Hay otros aspectos también a tener en cuenta. Pero yo creo, sinceramente, y espero que ustedes lo compartan, que todos estos valores son muy importantes. Y cuando se leen los documentos de aquella época, de la Fundación, hay 2 palabras que a mí me han llamado mucho la atención: que los principios que debían regir el funcionamiento de esta sociedad, y esto lo decían ya hace 246 años, eran el buen orden y la concordia. Y creo que siguen siendo tan válidos como entonces. El buen orden y la concordia entre todos. Yo debo decirles que me enorgullezco, que me alegro mucho de estar en una sociedad donde, con independencia de las ideas políticas o filosóficas que cada uno de nosotros tengamos, esas ideas, no la preocupación por la sociedad, quedan a la puerta. Y aquí, en el periodo que yo
he estado y llevo mi periodo de pertenencia a esta sociedad es de 45 años. Pues en este periodo yo he visto problemas, etcétera, pero nunca, en mi opinión, movidos por intereses partidistas. Y creo que eso es realmente muy importante. Que todos aquí, sin renunciar a nuestras ideas y a nuestra forma de entender el mundo, sepamos colaborar por el bien común. Estas ideas que vienen de la Fundación siguen siendo válidas hoy día. ¿Y qué debe hacer entonces una sociedad hoy día? Pues miren, yo creo que, ya estoy terminando, creo que dos aspectos son importantes de cara a la forma de actuar de esta sociedad. En primer lugar, no olvidar el legado del pasado. Es mucho de lo que podemos estar orgullosos, es mucho lo que las generaciones anteriores hicieron y que merece ser conocido por las generaciones nuevas. Por eso estamos fomentando, y cada vez está creciendo el número de chicos de instituto, chicos y chicas, claro, de instituto, que vienen aquí y se les explica pues qué fue la Ilustración, cómo fue la Ilustración canaria, cómo durante ese periodo, quizá más que en toda su historia, Canarias influyó muchísimo en Madrid, debido a todos esos personajes que ustedes ven ahí en ese cuadro que hay a la entrada, que tenían una gran influencia en el Estado español, por decirlo de esta manera. No dudo mucho que hoy Canarias tenga, por ejemplo, la influencia en el gobierno central de la que tenían esos ilustrados que estaban ahí en la puerta y que todos ellos estaban actuando y tenían fuertes conexiones con el gobierno de Madrid. Bien, todo eso debe ser conocido y queremos preservar ese legado. Y aparte de que todo el edificio está poco a poco adaptándose a esa idea, que sirva para una experiencia didáctica de los jóvenes, el Gabinete de la Ilustración, que está al lado, que fue la antigua capilla de los jesuitas, y que ya tiene elementos, y por eso se llama Gabinete de la Ilustración, de propios de la Ilustración, vamos a seguir incrementándolo con nuevos elementos que den una idea más cabal de lo que era el espíritu de la Ilustración. Eso de respecto al pasado. Pero naturalmente ahora nos queda el futuro, nosotros vivimos hacia el futuro y ahí ustedes supongo que coincidirán conmigo que vivimos en una época que yo llamo apasionante, porque estamos en medio de la total incerteza y por lo tanto está todo por definir, no tenemos muchas cosas a las que agarrarnos, salvo una serie de principios y nuestra actitud. Y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, todo lo que tiene que ver con la transformación del ser humano. Recientemente he leído un libro que dice que somos la última generación de la especie humana, porque va a salir una especie nueva ahora, llena de aparatos, o sea, chips por aquí, visión aumentada, en fin, que probablemente dentro de un siglo, pues los seres humanos sean un poco extraños para nuestro gusto, ¿no? Y luego toda la cuestión de la globalización, en fin, ¿qué les voy a decir? Ustedes son tan conscientes como yo que vivimos en una sociedad muy compleja, muy incierta, donde faltan muchas referencias. Pues a ver si, como el Teide, nosotros en esta sociedad pues funcionamos como un faro o un punto de referencia en la sociedad canaria. Y damos ejemplo de concordia, de compromiso cívico, de pensamiento crítico, etcétera, y de respeto a los derechos humanos y del ciudadano. Decían ellos que se creaba la sociedad para escribir, para producir memorias que mejoraran la industria popular. Bueno, nosotros debemos seguir en esa línea, nunca se ha perdido, pero debemos seguir en esa línea. Yo debo decirles que estoy muy orgulloso de que una de las personas que hoy se incorpora formalmente a la Real Sociedad, yo le pregunté cuando manifestó su interés, le dije, bueno, ¿y qué puedes hacer tú dentro de lo que tú trabajas, que era estadística, trabaja en el INE, no, perdón, en el ISTAC? ¿Qué puedes hacer tú desde tu perspectiva por Canarias? Y me contestó, pues mira, algo que puedo aportar ya es un estudio demostrando que el PIB canario está sobrevalorado, está mal calculado. No por nosotros en Canarias, sino porque se hace desde Madrid y olvidan algunos aspectos que no son aplicables a Canarias, pero ellos los consideran y todo eso da como resultado un PIB distorsionado. Y claro, la segunda pregunta le dije, y bueno, esto aparte de la exactitud de los datos es muy fundamental, es importante. Y me dijo, claro,
porque sobre esos datos calculados por el INE en Madrid, luego Bruselas decide las financiaciones que da a las regiones menos favorecidas. Y yo he calculado que en los últimos 5 años Canarias dejó de recibir 800 millones de euros. Le invité a escribir ese informe se publicó, se presentó, se envió a todos los miembros del Gobierno de Canarias, a todos los miembros del Parlamento, hubo una comisión en el Parlamento que lo discutió, el Gobierno de Canarias creó también otra comisión de economistas para estudiar si ese informe, el valor de ese informe, dijeron que era valioso al 100% y sé que el Gobierno de Canarias contactó con el INE, se reunió en Madrid para que se calcule bien el PIB de Canarias y Canarias reciba, de acuerdo con ese PIB, lo que le corresponda de Bruselas. Ya no sé cómo continúa la cuestión, pero sí les debo decir que eso surgió aquí en la Real Sociedad y que un informe de ese tipo, al emitir un informe de ese tipo, estamos en la línea de lo que los fundadores quisieron hacer para esta sociedad. Está ya en imprenta otro informe sobre el futuro de Europa y Canarias en el futuro de Europa y espero que pronto podamos encargar otro sobre la demografía canaria. Y de esa manera, y hay más aspectos, pensamos colaborar al bienestar de nuestra sociedad. Y lo de auxiliando la enseñanza, que es la parte final, no debemos tampoco olvidarla. Y por eso aquí, en un salón que tenemos aquí al lado, lo estamos acondicionando para que pueda servir como un espacio formativo polivalente donde se dé formación en algunos aspectos que se necesitan hoy. No vamos a competir con la universidad ni con los centros de instrucción. Aquello que otros hagan bien no es necesario que lo hagamos nosotros. Pero hay aspectos que sí necesitan de todo tipo. Desde un taller de poesía para chicos jóvenes para que aprendan a plasmar sus sentimientos en poemas, por ejemplo, y no estoy inventando nada porque ya nos han pedido el espacio para eso, como formación para el empleo, etcétera, colaborando con otras instituciones. Es decir, queremos seguir también en la línea de darle la importancia que merece la formación. Y, por supuesto, la ciencia, que ya desde el principio fue muy importante. Es verdad que se dice que la Ilustración española, y no digamos la canaria, pues fue una ilustración de segunda mano en ciencia, porque lo que hacían era, digamos, aplicar a España ideas y desarrollos científicos de otros países. Eso fue cierto en gran medida, pero no en toda la medida. Jorge Juan, y no estoy hablando por mi boca, estoy hablando por personas que saben de lo que hablan, Jorge Juan Antonio de Ulloa, del que dimos una conferencia hace un año aquí, retransmitida para el resto de España, José Celestino Mutis y algún otro científico, eran científicos que aportaron, no vivían de prestado, aportaron. Por lo tanto, nosotros no somos fósiles ni tenemos intención de serlo. Tenemos intención de mantener viva esa llama y además aspiramos a que, igual que la Real Sociedad en sus primeros 50 años crearon las primeras escuelas públicas, créanlo ustedes, y pagaron del dinero que aportaban los socios a las primeras maestras, a las que no debieron de pagarle mucho y entonces las hicieron socias de honor, menos mal, porque la mujer ha estado notablemente ausente de esta Real Sociedad hasta hace pocas décadas, ¿no? Aquí tenemos 5 personas y alguna más, y bueno, la Junta Directiva tiene también miembros femeninos, pero es cierto que esta sociedad necesita utilizar también el talento de la mujer, porque es la mitad de la población, y si no utilizamos la mitad del talento disponible en nuestra sociedad, pues eso que perdemos, ¿no? O sea que debemos procurarlo. Bien, no quiero ya extenderme más, yo simplemente quiero poner, digamos, a Eliseo Izquierdo como un ejemplo de una persona que sigue siendo miembro de esta sociedad, sigue respondiendo cuando se le pide y a veces ofrece cosas por su propia iniciativa, y me gustaría que ustedes no solo en esta sociedad colaboraran activamente en la medida en lo que puedan, sino también que su colaboración sea muy prolongada. Muchas gracias.
Bien, y ahora, antes de invitarles, una vez que terminemos, a un vino para socializar, que era otro valor muy importante de los miembros de la Real Sociedad inicial y del siglo XVIII en general, ahora, para cerrar el acto formalmente, vamos a ponernos de pie y escuchar el himno de Canarias.